Bien, me tocó la responsabilidad de preparar un documental. Personaje, una campesina de la provincia de lo que es hoy la provincia de Monteplata, una zona que le corresponde a la llamada Hato Viejo, entonces pertenecía a San Cristóbal. Y yo no podía hacer ese documental sin hablar con un personaje que hizo trascender a esta figura sin ninguna duda, que es Johnny Ventura. Cuando lo contacté para esta entrevista, la manera en que hablábamos y lo que él me contaba ya fuera incluso de este tema, dije, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad para tratar a Johnny Ventura, aprovecharlo y tratar ese tema en otra dimensión. Quiero decir, no el tema de Mamá Tingó, sino el tema de la figura de Johnny Ventura. Y bueno, agradecemos que esta entrevista además se dio en un ambiente hogareño, ¿verdad? En su casa, de donde él nos ha dado la oportunidad para que podamos hablar ampliamente sobre su vida. Yo diría que la vida de Johnny Ventura, y él me corregirá, ha tenido una etapa en superación permanente con características muy particulares cada una. Pero bueno, don Johnny, hablemos desde el principio, vámonos al principio. ¿Dónde está enterrado el ombligo de Johnny Ventura? El ombligo de Johnny Ventura está enterrado en San Carlos, en el barrio de San Carlos, que fue donde yo nací. Yo nací en la calle Abreu, número 75, fui bautizado en la iglesia de San Carlos, y ahí empezaron mis primeros días y mis primeros contactos con el mundo. Ya. A ver, sus primeras experiencias en la vida, sus primeros amiguitos de la primaria, ¿puede recordar algún personaje de estos? Sí, yo recuerdo a muchos de ellos. Yo recuerdo a Fiquito, un gran amigo mío del barrio. Entre otros a Francis Santana, que era mucho mayor que yo. Ya él tenía, cuando yo nací, él tenía 11 o 12 años, pero fue de los primeros contactos por muchísimas razones. Songo era un personaje ya en el barrio muy pintoresco, se disfrazaba de Diablo Cajuelo y como él recuerdo a muchísimos otros muchachos. Bien. Johnny, en la escuela, los primeros cursos, digamos, hasta llegar al bachillerato, porque tengo entendido que es bachiller en ciencias físicas y matemáticas, pero tiene otro bachillerato también, que en filosofía y letras. Parece una contradicción porque al que le gustan las matemáticas casi nunca se da por las letras y viceversa, ¿verdad? Cierto, tiene explicación. ¿Cuál es? Bueno, la explicación es que yo soñaba con ser el mejor arquitecto de la República Dominicana y estudiaba para eso. Por eso, en aquellos tiempos en que los bachilleratos tenían apellido, yo lo hice en ciencias físicas y matemáticas porque la proyección que llevaba era para ir a la universidad a estudiar arquitectura. Eso no se pudo dar por falta de recursos económicos. Nosotros no tuvimos dinero para la inscripción, ni para las condiciones y los requisitos de la Universidad de Santo Domingo de aquellos tiempos. Y entonces, cuando empecé a cantar, llegó un momento en que me vi forzado a componer, porque uno de los contratos me obligaba a 3 discos de larga duración por año, y eso pues me llevó a escribir canciones. Cuando yo vi que tenía que escribir canciones, yo quise conocer de composición. ¿Pero qué le inspira? Y aprovechemos ahí para engarzar. ¿Qué lo inspira a meterse al arte, a la música? ¿Cómo empezó esto? Bueno, ya te expliqué que no pude entrar a la universidad. Uno de mis compañeros de escuela, que tampoco pudo inscribirse, Sergio Jiménez, es el que me da luz para que yo me inscriba en un instituto comercial a estudiar mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. En ese instituto, que era mixto, se hacían veladas cada 15 días. Y entonces yo, con un solo interés, conquistar a las muchachas, compañeras de aula, pues empecé a cantar, a bailar, a declamar. Yo hacía de todo con esa finalidad. Y entonces Sergio Jiménez y Andrés Araujo, que eran compañeros de aula, ellos vieron en mí el artista que yo nunca vi. Ellos me instaban a que yo fuera a diferentes programas de la época de aficionados, pero yo no quería ir. Entonces me tendieron una trampa y me llevaron a uno de ellos. Ese día fue el 2 de junio de 1956, que es el día que yo tomo como partida para lo que es mi carrera, porque ese día, después de discusiones que estábamos frente a La Voz de la Alegría, la emisora de Paco Escribano,
ellos decían que entra y yo que no, y que entra, pero que vamos, y yo que no. Hasta que uno de ellos, Sergio, me dijo, si tú eres hombre, entra. Y yo le dije, yo soy más macho que tú. Y entonces entré, ensayé y gané el primer premio. Eso cambió mi vida radicalmente porque a partir de ahí no tuvieron que llevarme, ya yo iba solo. Y de ahí entonces caí en los programas de aficionados de La Voz Dominicana hasta que me dieron la beca para la Escuela de Canto y Música de La Voz Dominicana. Así que, ¿cuál es la primera canción que usted canta, digamos, ya en presentación formal? Bueno, ese día fue, deme otra copa, yo se lo pido, no tengas pena con mi dolor, es que yo siento que estoy herido, esa es la causa de un desamor. Ay, don Johnny. ¿Nació entonces la fecha de nacimiento? Yo nací el 8 de marzo de 1940. Como artista el 2 de junio de 1956, 16 años después. Si estamos hablando, usted nos está recordando 2 veces, nos ha hablado de 1956, parece que es una fecha ciertamente muy importante. Estamos hablando de que hacía 4 años aproximadamente que nacía la televisión en la República Dominicana. Ya tenía 4 años la televisión, sí. Sí, su primera presentación entonces así. La primera presentación en televisión fue justamente en La Voz Dominicana, en el programa La TV Busca una Estrella. Esa fecha no la guardé nunca, quizás por algo muy especial. Es que en La Voz Dominicana, en los programas de aficionados, te tocaban la campana tanto en radio como en televisión. Y esa noche me tocaron la campana. En la campana le tocaban al que no lo hacía bien. Y ya tú sabes que por qué que no la recuerdo. ¿Y su primer disco ya grabado, Johnny? Yo grabé en 1962, en febrero de 1962. Cuidado con el Cuavero, que fue la contestación a una composición mía que se llama El Cuavero, que fue compuesta por mí, pero grabada por primera vez por la orquesta de Antonio Morel, y entonces no nos gustó la interpretación de ellos, y el maestro Luis Pérez, con quien yo cantaba, dijo, eso es que eso no es de Cuabaná. Entonces él escribió Cuidado con el Cuavero, que fue mi primera grabación. Pero podríamos decir, y se va a dar cuenta que yo lo sigo, Sí. podemos decir entonces que Loretta es de esa época. No, Loretta era mucho más viejo que eso. Yo lo grabé ya en el 65, en un álbum que grabamos en Venezuela. Yo lo grabé ya, qué sé yo, 4 o 5 años después. ¿Y quién es Loretta? Loretta, no sé de quién es, una canción que... O sea que usted no tuvo amores con Loretta entonces. No, ese merengue yo creo que es de Ñico Lora o del maestro Luis Alberti, no recuerdo cuál de los dos, pero quien lo hizo popular fue la orquesta del maestro Luis Alberti, y entonces yo lo grabé años después, en el 1965, y está en ese álbum. Bien. Cuando yo fijo a Johnny Ventura es cuando tengo aproximadamente unos 15 años de edad, ya un adolescente. Acababa de llegar de Pedernales para la capital, mi primer viaje, año 73, muy convulsionado políticamente. Sí, para esos días. El primer teórico, porque yo lo quería hacer en ciencias físicas y matemáticas, y retorné entonces otra vez a Pedernales, porque allá se hacía en ciencias naturales. Entonces, en ese año muy convulsionado, 73, yo pienso que usted estaba en la cima, porque estaban las canciones tan populares como, por ejemplo, La Proclama, ¿verdad? La tres papas, tan segura. Exactamente. Que por ahí después uno posteriormente pensó, bueno, mira, es que yo no sé si se dio programado o si estaba en perspectiva que estaba el político Johnny Ventura también, pero bueno, La Proclama, estaba usted con Luisito y Anthony, sí, para esos días. ¿Cierto que fueron uno de los mejores momentos? Sí, fue un momento de gloria, ebullición total del Combo Show, que nació en 1964, y ya para esos primeros años de la década del 70, que fueron de mucha gloria para el Combo Show, con Fausto Rey primero, después con Anthony Ríos y Luisito Martí, que siempre estuvo desde el primer día. Eran los días del tabaco, del pingüino. Exactamente. Que por cierto, a propósito del pingüino, tenía como un estilo muy peculiar, muy particular, porque como que no era ni salsa ni merengue. ¿Qué era? ¿Qué género? Bueno, nosotros para esos días, yo había creado un género musical que le llamé biombo. Y yo tenía biombos muy movidos y tenía biombos lentos. El pingüino es un biombo lento, ¿entiendes? Fíjate que no tiene tambora, es un género totalmente diferente, aunque la gente lo bailó como merengue.
Ahora, cuando uno piensa así en el Pingüino y el tabaco, uno dice, ahora, que sigue Johnny Electrizante. ¿Cómo era Johnny el Electrizante en esa época? Bueno, muy dinámico. Quiero decir, desde el punto de vista del baile. Sí, yo tenía mucha agilidad, tenía menos libras, una figura mejor conformada que ahora. Me encantaba bailar y nosotros ese deseo de baile lo llevamos también a la orquesta. Nosotros somos la primera orquesta que todos se integran a bailar alrededor de un tema determinado. Hacíamos una coreografía para cada una de las canciones que creábamos. Ese dinamismo la gente lo asimiló, sobre todo la juventud empezó a bailar como nosotros y a vestir con la misma ropa que nosotros utilizábamos, etcétera. Creamos un boom que gracias a Dios fue aceptado masivamente, porque no solamente la juventud nos siguió, también los mayores pues nos aceptaron, y ni decir de las generaciones posteriores. Todavía estamos vivos musicalmente hablando, gracias. Pero pienso que es una figura, lo decía en principio, que se ha mantenido y que se adaptó a todos los tiempos desde el punto de vista de la responsabilidad como ser humano y como profesional. Y pienso en aquellos años de la represión política de la década de los 70, cuando usted hace el tabaco, que tiene un contenido político, ¿verdad? Ahí hay una denuncia, hay una protesta, ¿verdad? Subyace ahí la denuncia que hizo el doctor Peña Gómez con relación a la no deportación del profesor Juan Bosch y la no deportación del propio José Francisco Peña Gómez, que fueron dos discursos en el programa del Partido Revolucionario Dominicano, donde él terminó diciendo en Tribuna Democrática cada día de eso. Así es que el tabaco es fuerte, doctor, pero hay que fumárselo. Después de detallarle todas las razones por las cuales no podía deportarlo a él y todas las razones por las cuales no podía deportar al profesor Juan Bosch, que se decía que lo iban a deportar a los dos. Pero mire usted, don Johnny, que cuando uno se movía a ese ritmo, bueno, la juventud de esa época, ¿verdad? Solamente en el baile, no tenía que decir nada de la música y el baile le decía a uno que ahí estaba la protesta. Sí, sí. Y fueron los años también en que usted... bueno, creo que la letra usted me había dicho es de Jackie Núñez, y ahí de el Mamá tema Tingo. de Mamá Tingo. El tema de Mamá Tingo, las letras son de Jackie Núñez el Risco y la música y la orquestación es mía. Bueno, el caso de Mamá Tingo fue un caso que lo veníamos viendo en la prensa. Ella y su grupo de campesinos enfrentaban a quienes querían sacarla de la tierra. Todo lo que contaba la historia de esos días es que ellos habían nacido y se habían criado en esas tierras, y de repente parece que alguien que adquirió la tierra de una manera non santa los quiso sacar violentamente, y tenían el apoyo militar para eso. Para esos días la ciudadanía estaba dividida en dos aspectos fundamentales: los que querían libertad plena y los que estaban adaptados a un régimen de cierta mano dura. Y pues yo me inclinaba por las libertades. Yo era de los que entendía que una voz como la mía, que se escuchaba, no podía callar ante esas injusticias. Y entonces, cuando matan a Mamá Tingo, yo soy de la gente que realmente lo siente como si fuera en carne viva, porque además fue de una manera muy vil. Fueron balazos por la espalda, o sea, defendiendo la tierra, el derecho a vivir, ese tipo de cosas, y nosotros pues definitivamente nos identificamos con esa causa, y Jackie me hizo las letras que conocemos de la canción. La estrenamos en una actividad que se llamó 7 días con el pueblo, y fue una actividad en la que vino una cantidad enorme de artistas que en sus respectivos pueblos clamaban por libertades y por mejores condiciones de vida, gente que no se adaptaba al statu quo, y entonces aquí nos encontramos todos. Y en esa actividad, apenas hacía una semana que habían matado a Mamá Tingo, toda la indignación del pueblo estaba,
Y yo recuerdo ese día cuando yo canté Mamá Tingó en el Estadio Olímpico, que estaba repleto por demás, estaba custodiado por muchos militares y yo le cantaba rabiosamente: un vil recibió la orden de asesinar a mamá, un vil recibió, así con esa... No era dramatismo, era lo que me salía en ese momento y porque ella defendió su derecho a pan y paz. Pero si yo te fuera a diseñar, a retratar lo que fue esa canción, yo quise hacerlo con muchos tambores, porque ella representaba la negritud africana que siempre hemos querido esconder aquí en República Dominicana. Nosotros hemos aceptado a España como la madre patria y no tenemos ni siquiera relación con países de África, en un país como el de nosotros, pero realmente eso pasó. Y que yo le puse muchos tambores, después unas trompetas como clarinadas para llamar la atención, y entonces yo empezaba diciendo: avísenle a la comadre que murió mamá Tingó. Cuando yo hice eso, aquel público se puso de pie, pero en expectativa, porque además las letras no eran fluidas, eran frases y tambores y clarines. Y entonces la gente tenía que esperar. Pero el pueblo está diciendo, imagínate yo así, señalando el pueblo y tomándome todo el tiempo que me dio la gana para decir que viva mamá Tingó. Y cuando yo dije que viva mamá Tingó, aquel estadio se quería caer. Pero ¿qué pasó luego? En el desarrollo de la canción hay un estribillo: que viva mamá Tingó. Ese pueblo lo cantaba como si eso fuera una canción que estaba en la radio y que se la sabían de memoria. Que viva mamá Tingó. Óyeme, aquello se quería caer. Eso se llama recoger, tomar el sentimiento de un pueblo. El pueblo tenía ese sentimiento. Yo no tuve que imprimirle nada. Yo pienso que lo que yo sentía, lo sentía todo el mundo en ese momento. Fue una mujer que dio connotaciones de liderazgo muy marcados. Ella lideraba un grupo de campesinos defendiendo su derecho a vivir, y las letras de Jackie también fueron muy certeras. Retrató ese momento con mucha crudeza, y entonces, bueno, pues pasó lo que pasaba en esa época. Algunas de las emisoras lo tocaban y otras emisoras no lo quisieron reproducir. Bueno, pero la composición musical sí se la dio usted. Es decir, ya que escribe las letras. Ya que escribe las letras. Yo escribí la música y escribí la melodía. La melodía. Y la melodía, yo hice el arreglo, hice todo. Pues género de salsa, ¿no? Bueno, pudiéramos llamarle salsa. Yo generalmente no uso la palabra salsa muchas veces, porque yo me acostumbré a conocer, como profesional de la música, que los géneros musicales toman su nombre de la base rítmica. Si tú me dijeras qué es realmente Mamá Tingó, yo te digo es un guaguancó. Un guaguancó. En guaguancó, con nombre. Que es lo más parecido a la salsa, ¿no? No. Lo que pasó con la salsa es que fue una nomenclatura. El nombre salsa incluye son montuno, guaguancó, cha-cha-cha, todas esas cosas de salsa. ¿Me explico? Sí, entonces, si tú fueras a definir qué es lo que es salsa, salsa es nada. Salsa es el nombre que se le dio a todos géneros afroantillanos de Cuba, ya con un matiz neoyorquino, que fue donde se desarrolló por coincidencia de la vida. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos tiempos? Caracas y los carnavales de Caracas eran la meca. Era el lugar donde mejor se pagaba un artista de género afroantillano para esos días. Nosotros íbamos a Venezuela, como iban las orquestas de Nueva York, de Puerto Rico, etcétera, y cobrábamos muy bien. En aquellos tiempos, imagínate, $25,000 por un programa de televisión. Wow. Por hacer 3 o 4 canciones en un programa de televisión. Eso nos lo pagaban nosotros en Radio Caracas, y los carnavales nos lo pagaban a $30,000 en aquel tiempo, un baile de carnaval. Eso era mucho dinero para aquellos días. Se convirtió en la meca,
Fidias Escalona, que era un locutor que hacía como 6 o 7 horas diarias en una emisora que se llamaba Radio Continente en Venezuela. Él tenía esa parte desde las 2 de la tarde hasta por la noche. Y entonces él se presentaba, aquí Fidias Escalona con más salsa que pescado. Entonces todo el mundo quería ser amigo de Fidias Escalona. Yo estaba casado con Graciela, mi primera esposa, venezolana. Ellos eran amigos, habían sido compañeros de escuela. A mí me resultó muy fácil penetrar a la cercanía de Fidias Escalona y él también me ponía mucha música de Johnny Ventura. Él fue prácticamente quien pegó a Johnny Ventura en Venezuela. ¿Usted tenía una estación de radio, perdón? Yo tuve una estación de radio posteriormente aquí en la capital, Radio Fiesta. Bueno, pero ¿qué pasó con Venezuela? Que esa era la meca. Entonces, como él se identificaba con más salsa que pecado, Pacheco, que fue siempre muy brillante, muy inteligente, Johnny Pacheco, con el movimiento Fania, conquistó también a Fidias Escalona, y entonces prácticamente toda la música que ponía Fidia era salsa. Yeah. Tú hoy escuchabas el programa de salsa de Fidia, de salsa, y era todo. Nosotros siempre mantuvimos el merengue fuera del movimiento salsa, porque yo quise mantener prácticamente yo lideraba el movimiento de merengue para esos tiempos, y yo quise mantenerlo fuera como un género independiente. ¿Su primera presentación fuera del país, dónde fue? Mi primera presentación fuera del país fue en un barco con un grupo muy pequeño. Nos montamos aquí para hacer la música durante 2 meses en ese barco. Pero ¿qué pasó? Ese barco encalló en un pueblito en Jamaica que se llama Port Royal, o sea, el Puerto Real, Port Royal. Y entonces ahí tuvimos como 15 días esperando que arreglaran el barco. Parece que dio mucho trabajo y decidieron entonces regresarnos a República Dominicana. Eso fue finales del 61. Bien, y el Johnny político, ¿cómo empieza? ¿Cómo vino esa idea? ¿Por qué Johnny? Bueno, todos somos políticos, pero quiero decir ya partidista, ya sé de su simpatía con el doctor Peña Gómez, pero ya de ahí a irse a un puesto público, sabiendo que era una figura de todo el mundo con una trascendencia internacional. Bueno, lo ha seguido siendo sin ninguna duda, pero a partir de que se mete ya a político, hay una parte que se supone que no lo sigue en esa parte política. ¿Cómo empieza Johnny político? Mira, empieza de la siguiente manera. Cuando matan a Trujillo en 1961, mayo de 61, yo tenía 21 años de edad. A mí no me da vergüenza decir que yo fui hasta ese momento políticamente acéfalo. Yo no tenía ningún contacto político, ninguna participación política. Después descubrí a personas muy cercanas a mí que tuvieron en el 14 de junio, como Alfredo Peralta, un muchacho que estudió conmigo en La Vega durante 4 años. Éramos muy amigos y él murió en La Manacla con Manolo. Descubrí cuando la invasión del 1959, de la gente que vino de Cuba, vino el Grillito, que era un bailarín de La Voz Dominicana, muy amigo mío. A mí me gustaba mucho el baile y ya yo estaba en La Voz Dominicana también, entonces éramos amigos. De momento no lo vimos por un tiempo y lo volvimos a ver muerto, entre los muertos que de esos días. Pero yo no tuve contacto, a mí nadie me contactó ni me trató de sonsacar o reclutarme para esas participaciones. Yo me entero de todo lo que se ha dicho de la dictadura de Trujillo después que lo matan. Pero me dio una vergüenza increíble que todas esas cosas pasaran y que yo no supiera de nada. Entonces me propuse ser parte del país. El país se va en búsqueda de libertades, empiezan las protestas y los movimientos en el Conde y en la cercanía del Espaillá. Yo fui de esos jóvenes que en su momento tuvo que huirle a Camaño y después participar con él en la Revolución de Abril. Es decir, todas esas cosas se fueron dando. Pero un día yo cantaba en el Conde y
los sábados tocábamos de día y de noche. En la tanda de día, cuando hago el primer set, bajamos porque el Conde era el centro obligado de paseo de las mujeres. Y entonces nosotros bajábamos de la segunda planta donde tocábamos a ver ese desfile de mujeres bonitas que pasaban por ahí. Y en eso pasó Peña Gómez. Como nosotros habíamos sido compañeros de escuela, de la escuela de locución, teníamos un par de años que no nos veíamos, nos abrazamos, ¿y cómo tú estás? Bueno, y en una de las cosas él me dice, ¿cuándo te vas a inscribir en el partido? Y yo le digo, cuando tú quieras. Me dijo, vamos ahora mismo. Y nos fuimos caminando por la acera, 2 cuadras más, y entonces en el Conde 13 estaba frente al Parque Colón, ahí estaba el Partido Revolucionario Dominicano. Eso fue el 14 de abril de 1962, que es el día que yo me inscribo en el PRD, llevado de la mano de Peña Gómez. Por eso toda mi trayectoria dentro del PRD fue de la mano de Peña Gómez. Mucha gente no se dio cuenta que yo empecé a ser dirigente del partido, de base, de diferentes cargos, hasta que llegué a ser uno de los vicepresidentes de al lado de Peña Gómez. Pero la gente cotidiana no sabía, los PRDistas sí sabían, y entonces me veían pues, en todas las reuniones, y yo participaba sobre todo en la búsqueda de recursos. Acuérdate que no había dinero de la Junta para ese tiempo, el partido tenía que hacer sus propias cosas para recabar fondos, y yo siempre hacía bailes. Yo me creé un club que se llamó Los Caobos, en el que cuando anunciábamos un baile de Los Caobos, ya tú sabes que era recabando fondos para el PRD. Y pues eso me hizo amigo del grande liderazgo del PRD, incluyendo el profesor Juan Bosch en su oportunidad, que me tenía mucho cariño hasta que él decidió irse y formar otro partido, y yo fui de la gente que me quedó con Peña Gómez. Él, a partir de ahí, ya no me trató, no me trató igual. Pero yo estaba con mi hermano, con quien yo bueno, y el destino entendía. lo llevó después a participar en el otro partido que fundó, el PLD, ¿no? Yo no he participado en el PLD, yo he apoyado en 2 ocasiones al PLD en su propuesta de gobierno, una con el doctor Leonel Fernández, que fue el que me atrajo, y otra con Danilo Medina, pero yo no me he inscrito nunca en el PLD. Y no me inscribí en el PLD por respeto a mí y por respeto a ellos, porque los PLDistas ortodoxos tienen un currículum de círculo de estudios y todas esas cosas. Yo digo, a esta altura del juego, irme a un círculo de estudios a buscar una cuestión, ya como que muy tarde para mí, y por respeto a ellos, porque no me gustaría que en una reunión cualquiera me dijera, porque yo, tú sabes que tengo... yo no, esa... Está casi el comité político directamente. Dígame una cosa, don Johnny. La sindicatura del distrito, que creo que en ese tiempo incluía lo que es hoy la provincia de Santo Domingo. No todo, 1.740 kilómetros cuadrados. Pero además de los 1.700 kilómetros cuadrados, casi 2.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de la mitad de la población de la República Dominicana. Claro. Lo que es el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, es decir, más de 3 millones de personas, así casi es, 4 millones. Así es. ¿Cómo se hacía un síndico para los servicios, recoger la basura? No se hacía. No. Manejaba dentro de las posibilidades lo que se podía hacer. Yo recuerdo que yo hice una exposición como síndico en el Senado de la República, y en esa exposición graficamos que yo podía darle a cada ciudadano de la capital simbólicamente el valor de 3 mentas de guardia, por lo que recibíamos nosotros como subvención del Estado a través de la Liga. No daba para más 3 mentas por cada ciudadano, a cada habitante. O sea, que si le hubiese tocado esa división de hoy, que creo que fue una idea del doctor Peña Gómez también, ¿no? Peña Gómez quiso dividir en tres partes. Después, sin su presencia, la gente se entusiasmó y lo dividieron en 5, y ya vamos por 13 en la división. Ya. Sí. O sea que usted en el Distrito Nacional hubiese hecho maravillas. Yo justamente estoy escribiendo un libro que se llama Cabalgando en la Política, en la que enseño cuánto dinero nosotros recibíamos, cuánto dinero, para que tú tengas una idea. Roberto Salcedo, que me sustituyó a mí en la misma silla como alcalde del Distrito Nacional, en los 2 primeros meses ya él estaba recibiendo
para el 5.94% del territorio que yo administré, él estaba recibiendo 3 veces y media lo que recibía yo para la globalidad del Distrito Nacional. Y he hecho una operación en la que enseño cuánto dinero recibe con los diferentes síndicos el distrito de hoy, comparado a lo que recibíamos yo, en mi caso Fello y Corporán, que pasaron la misma comunidad, el mismo Peña Gómez, que era lo que se administraba aquí. Yo sorteé la situación porque desde que llegué al ayuntamiento y me di cuenta de las limitaciones, yo me reuní con el liderazgo comunitario. Y entonces empezamos, hicimos un planteamiento. Mira, yo tengo 603 barrios, ustedes son representantes de ellos, vamos a hacer algo. La ley me obliga a un 30% en servicio, 30% en gastos de operacionales, que incluye la empleomanía, y un 40% para obra. ¿Cómo vamos a dividir ese 40%? Entonces se formó un núcleo entre ellos, dividimos el distrito en 11 comunidades y ellos vinieron a administrar con nosotros ahí cómo fue la división. Ellos se fueron dando sus propias prioridades y por eso a mí no se me hizo huelga ni me sacrificaron, porque ellos manejaban lo que realmente pasaba ahí, que hoy se llama presupuesto participativo. Yo lo hice de manera empírica, pero lo hice. ¿Entiendes? Hablar con una persona como usted es tocar mucho tema en mucho tiempo, además porque usted es una persona muy fluida, ¿no? Comunica, logra comunicar. Y hablemos un poquito ahora de la trascendencia a nivel internacional. Yo le comentaba fuera de cámara hace un par de días que cuando yo trabajaba para la cadena Telemundo, una jefa inmediata mía, peruana, siempre se refería al caballo cuando se refería a usted y decían que querían piezas con usted, que atención con las presentaciones de usted, ¿no? El caballo, ¿de dónde proviene ese nombre? El nombre del caballo viene de un debate que hicimos en 1964 con Gran Combo de Puerto Rico. Para aquellos tiempos, Simón Alfonso Pemberton era muy famoso narrando caballos y entonces había mucha fiebre alrededor de las carreras de caballo en la República Dominicana. Era un deporte muy seguido. Y entonces a alguien se le ocurrió ponerle Johnny Ben a un caballo que corría en el hipódromo. De la competencia de tipo tanque, Flor y eso, ¿no? Vino ese nombre, como era Johnny Ben, por mí, la gente, porque en el debate con Gran Combo, la gente decía, ese es mi caballo, ese es mi caballo. Y salimos más o menos airosos de ese encuentro y la gente se quedó con el mote del caballo, y luego se bautizó a ese caballo con el nombre. La relación se hizo muy popular y de ahí se quedó eso del caballo. Yo me imagino en esa competencia, si un Pemberton lo presentaba, decía, ¡ah, corre, fanático! Señor, entonces, a propósito de esto, la trascendencia, como le decía ahorita, internacional. Mira, empezó de la siguiente manera. Billo Frometa se había ido a Venezuela en tiempo de Trujillo y no regresó más. Por allá se declaró antitrujillista, convivió con los antitrujillistas que vivían en Venezuela. Billo Frometa llega a tener la orquesta más importante, no solamente de Venezuela, sino de toda el área de Centro y Suramérica. Llega al país por primera vez noviembre del 64, pero no le llegan sus equipos de sonido en el avión. Alterna con Johnny Ventura, el único baile que toca, y yo le ofrecí lo que yo tenía. Y él pudo tocar con un equipito pequeño que nosotros teníamos, porque él tenía una super banda, nosotros teníamos una orquesta de 11 personas nada más. Pero al fin él agradeció el gesto. 2 meses después me llamó ofreciéndome llevarme a los carnavales de Venezuela, que cuando vamos por primera vez, a principios de 1965, entramos por la Puerta Grande y él decide contratarnos para su empresa de grabación. Eso pues
nos dio un boom enorme porque con esa publicidad de Venezuela, ellos tenían todo el radio de acción de Centroamérica, de Suramérica, pues ellos se encargaron de hacer la figura de Johnny Ventura a través del disco y nos abrieron las puertas. La canción Dilema, qué dilema tan grande se presenta en mi vida, eso pegó mucho. María Tomasa la resbalosa, no sé, eso fue un super palo. Del 1920, eso fue otro tablazo, del turuntuntún. Bueno. Había un mosaico 1921-40. ¿Sí? Yo hice 1920, 1930 y 1940. Ya. Sí. Bueno, el asunto es que ese 1920 fue un super palo que nos llevó también a muchos territorios. Eso nos abrió la puerta de Sudamérica. Ya en Puerto Rico sonábamos bien y nosotros empezamos desde ese tiempo a visitar Puerto Rico, una acogida que hasta el día de hoy, gracias a Dios, Puerto Rico sustenta nuestra carrera. Pero la presentación que usted ha hecho en la que ha visto mayor cantidad de personas fuera del país, ¿lo recuerda? Yo te puedo decir la primera vez que vi mucha gente. A ver. La primera vez que yo vi mucha gente fue en una actividad cuando se dio el primer Picasso de centro de rehabilitación. Freddy Braguisco me llama, me dice, mira, vamos a transmitir esto que se va a hacer y esto, lo otro, pan. Y fuimos a esa actividad. Había medio pueblo ahí, yo nunca había cantado para tanta gente. Pero ya internacionalmente, cuando voy a Bogotá por primera vez, nosotros tocamos en un lugar que se llama La Media Torta. Más de 70,000 personas. A mí los ojos se me querían salir así. Hasta en los árboles había gente. Que fue cuando Piero estaba pegado. Es un buen chico, mi viejo. Sí, bueno, pues fue la orquesta de Rey Barreto, fue Johnny Ventura y Piero a esa actividad. Estaba ahí, medio Bogotá. Eso fue en el 1970. Y entonces yo no quería creer lo que mis ojos estaban viendo. Tanta gente delante de nosotros, increíble. Bueno, ya después pues nos fuimos acostumbrando. Ya entonces fue creciendo el nombre, actuábamos tanto aquí como allá, en Acuyá. Ya te conté ahorita fuera de cámara que en 1968 voy por primera vez a España, que es en el Casino de Madrid, donde vimos estas escaleras. Las escaleras de su casa, ¿no? Sí, entonces ya se hizo una costumbre de ver mucha gente en todas las actividades. Hasta llegar a ver, bueno, en la política usted llegó a ver más de medio millón, le llegó a hablar a más de medio millón de personas. Yo llegué a hablarle a mucha gente, sí, ya supuesto, políticamente, sí. Sí. Bien, entonces, mire, una persona que ha hecho ese recorrido en la vida tan grande, ¿qué otras cosas desde el punto de vista profesional le podrían quedar en carpeta? Mira, mi gran preocupación en los últimos tiempos está marcada en la siguiente dirección. El ser humano es renuente a los cambios y antes los cambios se producían muy esporádicamente, pero la tecnología ha modificado el mundo y los cambios son muy rápidos en estos tiempos, pero la resistencia al cambio sigue siendo la misma. No ha sido su caso. No, yo trato de actualizarme todos los días y justamente por esa razón he querido ser vocero de esos cambios y hacerle entender, sobre todo a la juventud, que ellos tienen un norte totalmente diferente a lo nuestro. Yo te pongo este ejemplo, Carlos Julio. Cada vez que se instala una computadora en una empresa cualquiera, se eliminan manos de obra. Entonces, ¿qué tú crees que pasa con esa juventud que todavía está estudiando para ser un buen empleado? Que va a llegar o está llegando al mundo de los desempleados, porque cada vez hay menos empleo, porque hay más computadoras. Las empresas prefieren la tecnología porque la computadora es más exacta, más rápida, tiene mejor memoria, más eficiente. No hay que pagarle sueldo, no hay que pagarle vacaciones, no hay nada, no sé si me entiende. Trabajan 24/7, todas esas cosas atentan contra el que aspira a ser empleado. Entonces, hacerle entender, primero a quienes nos gobiernan, que la educación del país, fíjate que yo no me monté en la celebración del 4% para la educación, porque yo soy de lo que creo que el 4% no es suficiente. Primero hay que invertir mucho dinero en capacitar a los capacitadores,
Es decir, nadie puede enseñar lo que no sabe. Y lamentablemente tenemos muchos maestros que no han tocado una computadora nunca en el mundo de hoy. Yo tengo, mi primera hija es maestra en los Estados Unidos y ella hace años que no usa una tiza. Todos son pizarras de touch, de toque. Y nosotros todavía estamos en 2 por 2, 4, 4 por... Cuando hay una maquinita que te enseña cómo es. Yo pienso que es hacia ahí que hay que ir y hay que inculcarle a los jóvenes que si no cambian, el mundo le va a ser muy duro. Nosotros tenemos en República Dominicana, perdona que te interrumpa, no se preocupe, no, tenemos datos tristemente fehacientes de la deserción escolar. El 75% de los jóvenes masculinos no están yendo a las escuelas. Y los que van se salen antes de graduarse de nada. Las mujeres se están preparando y tú me preguntas, ¿y por qué tanto feminicidio? Es que la mujer ya no es dependiente del hombre, es autosuficiente. Entonces el hombre no ha entendido eso. O sea, son muchas cosas. Trabajando en esos cambios, en que la gente entienda que hay que cambiar. Que tú no vas a poder manejar una carretilla si tú no manejas una computadora, si no te insertas dentro del mundo de la tecnología, porque la tecnología es buena, es cómoda, pero mata al que no se inserta dentro de ella. Así es. ¿Entiendes? En el caso del aspecto familiar y personal, usted ha ido preparando ya esa transición, la ha hecho con los otros, supongo, ¿verdad? Que eso ha sido parte del plan, ¿no? Sí. No, pero por ahí anda un nietecito tuyo, nuestro, que tiene 3 años. Ahora mismo tú te sientas con él y tú le enseñas cualquier tipo de animal y él te dice el nombre en español y te dice el nombre en inglés. Tú le pides el nombre de cualquier color y te lo da en inglés y en español. Tú lo pones a contar del 1 al 100 y él te cuenta en inglés y te cuenta en español. Todo eso producto de la tecnología. Entonces, ese es mi primer ejemplo para enseñar que desde aquí hay mucha preocupación con lo que es el mundo que viene. Lo que yo le decía ahorita, fuera de cámara, don Johnny, a usted le hubiese tocado esa época y usted hubiese sido jefe de la NASA. Bueno, por lo menos. Dígame una cosa, afición. ¿Cuál es la afición de usted? O sea, aparte de la música. En el deporte, béisbol. ¿De qué equipo es usted? Escogidista furibundo. Yo nací en San Carlos. Acuérdate que no puede haber un sancarleño que no sea escogidista, que es donde nace el escogido, con una condición especial. Primero, antiliceísta. Primero antiliceísta y entonces escogidista. Me gusta mucho el cine, soy amante de las películas. No me llaman mucho las películas de ficción. A mí me gustan los temas más reales. Los documentales. De documentales, de profundidad, donde tú te deja mucho por aprender y entonces hurgo mucho en ese tipo de películas. Me encanta la lectura, me encanta escribir. Yo después que escribí mi biografía me he quedado con la afición de escribir. Hoy día estoy escribiendo 3 libros concomitantemente. Uno se llama Cabalgando en la Política, donde yo trato de exponer las razones por las cuales fui a la política, cuál fue mi desempeño político, qué fue lo malo, qué fue lo bueno que he hecho, los aciertos y los desaciertos políticos. Estoy haciendo un libro que se llama Contacto con Diamantes, que es con la finalidad de poner una herramienta a los jóvenes que le ayude a hacer una vida con propósito, que le enseña lo que es la dignidad, lo que es la responsabilidad y todo ese tipo de cosas que yo creo que un ser humano tiene que tener como norma y como guía para habitar en la tierra. Y entonces estoy haciendo un libro que se llama El merengue visto por mí, donde yo relato, cuento todo lo que fue merengue para mí, lo que ha sido el desarrollo del merengue, lo que ha sido mi humilde participación, el reconocimiento que le hago a los que han hecho aportes al merengue, otro reconocimiento especial a los que simplemente han pasado y han aportado su nombre. Son 2 cosas diferentes. Hay gente que con su nombre le ha dado mucha fuerza al género nacional e internacional y hay gente que ha aportado a los cambios y evolución que ha tenido el merengue, que son cosas diferentes. Johnny, cuando uno va a Colombia, por ejemplo, escucha vallenato. Así es. Cuando va a México, nota la música mexicana.
Si va a Jamaica, tiene reggae, Bob Marley y esto. Sí, sí. Si va a Haití, ya usted sabe la Así música de Haití. En República Dominicana, probablemente cuando usted hace así, bueno, la bachata sí, pero merengue no. Entonces yo le digo, ¿le están cantando el reggae al merengue? Mira, yo no creo que se lo puedan cantar, porque el merengue nace con la patria y yo pienso que morirá con la patria. Wow. Si la patria no muere, no va a morir el merengue. Estamos en una época que hay que hacer cosas que pasaron. En el momento del boom internacional del merengue, llega la piratería primero y luego la internet. Esos dos golpes tan rudos a quienes invertían en la promoción del merengue, los hizo salir huyendo. Los grandes disqueros que sustentaban el merengue se fueron de la industria, dejaron el merengue en el aire. Nosotros los merengueros no fuimos lo suficientemente diligentes como para sustituirlos por nosotros mismos y entender que era nuestro negocio, que estaban tocando nuestros propios intereses y que teníamos que ir a la vanguardia para ponerlo en el lugar preciso. Para ese tiempo empezaba a cambiar la forma de transportar a los merengueros, es decir, ya para ese tiempo la industria requería de que tú viajaras con menos músicos. ¿Y qué pasaba con la bachata? Que era un grupito de 5 gente y nosotros de 18. ¿El costo de producción? El costo de viajes, sí, de hoteles, de manutención, etcétera, era muy caro. Todas esas cosas juntas les golpearon al merengue. Y justamente junto con eso, la radio dominicana se va, y yo pienso que fue con el éxito que tuvo la Z101 con los programas de talk show. La Z101, que es una empresa que se hace en base al merengue, porque el dinero es de Bienvenido Rodríguez, ¿entiendes? Se va de la música y se queda con los talk show. Todas las horas el mundo bla, 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 diferentes temas, y entra uno, y el gobierno de la mañana, y el gobierno de la tarde, y el gobierno de la noche, y el gobierno de la madrugada. Y entonces ese éxito pues ha sido extrapolado a una inmensa mayoría. Junto con eso hay otra cosa, el monopolio de emisoras que ha ido cayendo en manos exclusivas. No en diversidades de manos, sino gente. Y esa gente ha determinado que el merengue no es música. Es decir, son muchas las cosas que han pasado. Perdóname, bueno, el mundo es un dinamismo, ¿no? Y exactamente. La Dominicana, parte del mundo se va dinamizando. Pero entonces, difícil que volvamos entonces a que, no, que el merengue sea la música. Es muy fácil. Ajá, a ver. Es muy fácil. No. Los merengueros tienen que entender que le duele en carne viva lo suyo. No se pueden resignar a morirse. Que yo tocaba qué sé yo cuántas actividades en el mes y ahora nada más toco tantas. Bueno, porque tú sabes que no estamos pegados. Pero podemos volver a los, entonces, hay que volver. 80. Es que no que podemos, es que tenemos. Perfecto. Tenemos que hacerlo partiendo de nuestra propia identidad profesional. Sí, o salir huyendo y meternos en otro género. Una de dos. Yo a lo largo de mi carrera, cuando vino el bugalú, hice 2 discos de bugalú. Cuando vino la salsa que arropó, hice 2 discos de salsa, pero mantuve el merengue arriba. Cuando vino el hustle, hice un álbum de hustle. Es decir, yo he luchado contra lo que hay, me mantengo vivo y sigo hacia adelante como merenguero hasta la tambora, pero eso hay que hacerlo. No estoy hablando por mí porque soy a la persona que yo más conozco, es a Johnny Ventura, ¿entiendes? Entonces yo hablo mucho de mí, pero es por esa razón. Pero los otros tienen que hacer lo mismo. Tenemos que reunirnos y entender que juntos somos muchos más para poder reclamar. No es justo, no es posible que si las frecuencias de radio son del Estado y el Estado somos todos y se las asignan a personas para su usufructo, esas personas la usen en contra de nosotros. Nosotros tenemos que reclamar eso. Pero una sola golondrina no hace verano. Así es. Yo no sé si le han hecho, don Johnny, esta pregunta, nada que tiene que ver con política, y sí, sin embargo, dentro del arte. No sé si la ve fácil, si la ve difícil, pero le pregunto lo siguiente. ¿Y su artista favorito cuál es? Muchos. A mí me gustan los artistas peculiares. Y dentro de esa gama, en los diferentes géneros, he tenido muchos artistas que he admirado, que he querido, que he respetado. No es evadiéndote nombres, no. Es que son muchos. A mí me encanta la peculiaridad. A mí hay artistas que caen dentro de las generalidades de cosas, los respeto, pero
tú sabes, no soy aficionado de ello. Ya, bueno, le agradecemos que nos haya dado esta oportunidad de conversar tan extensamente en su hogar, en su casa tan bonita, que Dios la bendiga. Tu casa. Que usted ya me ha hecho la historia. Así es. Fue en el año, en 1978 compramos el terreno, no pudimos edificar porque esto era muy solo, muy tranquilo y FIFA le tenía miedo a la soledad porque yo viajaba mucho, tanto al exterior como al interior, y entonces pues ella no quería quedarse sola aquí hasta que por fin... Pero es impresionante, es un privilegio desde el punto de vista hasta visual. Así es. Ver toda esta zona boscosa, ¿no? Aquí estamos a tu orden. Muchas gracias, doña Inés. Y por cierto, hablando de doña FIFA, ¿cómo se levantó a doña FIFA? Bueno, yo tocaba una fiesta de un banco donde ella trabajaba y por casualidad ella pasó por el frente, era de las organizadoras del evento y pasó por enfrente de la tarima en el momento en que yo iba a empezar a tocar. Yo dije, wow, ¿entiendes? La vi, me atrajo desde el primer momento. Nelson Muñoz era ejecutivo de Relaciones Públicas de ese banco, le pregunté cómo se llama la muchacha, me dijo el nombre, y cuando ella venía de regreso, como él me dijo que se llamaba Josefina, yo en el micrófono le dije, FIFA, y ella miró. Dice ella que nadie nunca le había dicho FIFA, pero ella miró. Y a partir de ahí pues empecé a caerle atrás, tuve casi 3 años persiguiéndola, hasta que por fin hace 43 que está conmigo. Ya, y supongo que ha sido la mejor asistente que usted ha tenido también en su presentación. No solamente mi asistente, yo pienso que ella es todo aquí, para todo es FIFA. FIFA es la que gobierna aquí, definitivamente. Veo que usted cree mucho en la familia, sí. Por lo que veo con sus hijos, sus nietos. Sí. Y estamos esperando, don Johnny, que Dios le siga dando larga vida porque este país necesita a Johnny. Amén, y a ti también. Ojalá que pueda ser larga vida para la República Dominicana también. Así que le agradecemos de verdad, don Johnny, todo este espacio que nos brinda. Gracias a ti. Y ojalá poder vernos en otra dimensión también. Así será.